ups.edu.es o escríbenos al 09 39 66 75 74. En redes sociales encuéntranos como Posgrados Universidad Politécnica Salesiana. Juntos construyendo ciencia. Universidad Politécnica Salesiana. Una decisión con visión. Fin de espacio promocional y publicitario. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y claro, uno de los temas que lamentablemente podríamos decir, porque sí es que hay que lamentarnos que se confirmen, ¿no? Se confirme el tema de la corrupción que afecta a Petroecuador. Y la otra forma de lamentarnos porque la justicia aquí no ha estado funcionando, es que son las cortes en los Estados Unidos las que encuentran la corrupción e incluso nos dan los montos, y los que han sido sentenciados admiten, y eso nos lleva a pensar los últimos 22 millones de dólares que admite uno de los sentenciados por el negocio de Petrochina, nos llevan a pensar que qué podemos hacer, cómo enfrentar el tema de la corrupción en Petroecuador. Parece que está tan enraizado que el país se siente impotente, nuestras autoridades se sienten impotentes. Hoy mismo en la mañana tenemos un ejemplo de lo que puede hacerse con la justicia. Señor doctor Luis Calero, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, gracias por la invitación, un saludo cordial a los oyentes. Si usted me permite, para ir ubicando en contexto este lamentable problema que está afrontando el país, me gustaría indicar a grosso modo quiénes son las personas involucradas en este último escándalo al que usted se refiere, que la justicia de los Estados Unidos ha evidenciado. En primer lugar, tenemos a una empresa transnacional comercializadora de combustibles, de hidrocarburos, que es la empresa Gumbor. Es una empresa que tiene que tiene intereses o trabaja en alrededor de 100 países. El año 2019 tuvo ingresos superiores a los 75.000 millones de dólares y mueve alrededor de unos 2.800.000 barriles diarios de hidrocarburos esta compañía Gumbor. No es cualquier cosa. Esa es la primera gran involucrada en este tema. Segundo involucrado, el señor Raymond Kohut, un funcionario de la empresa Gumbor, y él era gerente comercial tanto en Houston como en Bahamas, de las subsidiarias de esta empresa Gumbor. Luego existe un gerente comercial, un gerente de alto nivel de la propia empresa Gumbor, quien trabajó entre el año 2009 y el 2016 en esta empresa. Luego tiene usted el consultor 1 y el consultor 2. Le estoy dando las denominaciones que el informe de la gente del FBI lo especifica, el consultor 1 y el consultor 2. El consultor 1, un ciudadano con nacionalidad ecuatoriana, norteamericana y española. El consultor 2, un ciudadano ecuatoriano y español, pariente del consultor 1. Luego tiene usted dos empresas consultoras, una creada en Panamá y otra creada en Islas Vírgenes, ambas creadas por estos famosos consultores 1 y 2, es decir, por los parientes consultores. Luego tiene usted a Petroecuador, obviamente, como una de las empresas involucradas en el asunto. Y ahí recién nos encontramos con el funcionario ecuatoriano número 1, que habría sido un gerente de alto nivel que actuó entre el 2010 y mayo del 2017. Luego tiene el funcionario ecuatoriano número 2, un alto funcionario del sector energético que actuó entre 2018 y marzo del 2020. Hago énfasis en que el informe no dice que este ciudadano era empleado de Petroecuador, un alto funcionario del sector energético.
Luego viene el funcionario número 3, quien actúa desde el año 2017 hasta 2020, y se trata del reemplazante del funcionario número 1, es decir, de ese gerente de alto nivel. Y finalmente existen 2 empresas asiáticas dedicadas a la comercialización de hidrocarburos. Ese es el esquema general de quienes participan en esta trama de corrupción, que yo digo inclusive podría tratarse de un esquema de colusión internacional con un perjudicado que sería el Estado ecuatoriano. Eso es en términos generales quienes estarían o habrían participado en esta trama de corrupción. Claro, esta disección que hace el señor doctor Luis Calero nos lleva a pensar que están instalados. Y yo le decía al doctor Calero si esto es algo así como tan enraizado como que casi es imposible entonces luchar, y hay tanta plata de por medio que pueden comprar todo, nada menos que hasta el 2020. Al saludar al señor doctor Fernando Santos, esto que nos pasa, hemos visto que incluso no se puede ni siquiera conseguir los nombres de todos los que han participado. La institución Petroecuador no tiene, no quiere, tienen todavía gente ahí trabajando, comienzan a desaparecer documentos, quieren dañar los archivos. Algo está pasando y algo tenemos que hacer. Esta visión, este mensaje fuerte de esta madrugada nos tiene que replantearnos en cómo la institucionalidad puede funcionar y qué hacer. Doctor Fernando Santos, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco, buenos días, doctor Calero, y a su audiencia. En realidad, este escándalo último de la compañía Gumbor es lamentable y preocupante, porque como muy bien dice el doctor Calero, ha sucedido un acto de corrupción hasta en el año 2020, cuando creíamos que la corrupción se había terminado en el 2017 en el sector petrolero, cuando terminó el corrupto gobierno de Correa. El ministerio, quiero resaltar, en el ministerio no ha habido ningún acto de corrupción. El ministro Pérez, el ministro Augusto y el ingeniero Ortiz son personas absolutamente honorables. Al ministro Ortiz le ha caído con enorme indignación este acto de corrupción en Petroecuador. Ha pedido que Petroecuador directamente intervenga, que vaya a la fiscalía, que ponga la denuncia y que esté activamente siguiendo la denuncia. El ministro Ortiz también ha pedido una cita al señor embajador de los Estados Unidos para pedir la ayuda directa de los Estados Unidos, porque parece que a través de la fiscalía, y con todo el respeto a la fiscalía, las cosas se duermen ahí. Es increíble que continúe la corrupción. Hasta parece que la última adjudicación que se hizo a la compañía Gumbor de crudo fue en marzo del 2020, ¿verdad? Del año pasado. Los tentáculos son enormes. Primero, es una compañía internacional que nadie hubiera sospechado, opera en 80 países del mundo, con sede en Suiza, tendrá 20,000, 25,000 empleados, una compañía inmensa, y que esté en estos actos. Afortunadamente, con la justicia americana sí no se juega. Todos aquellos que caen en manos del FBI o del Departamento de Justicia cantan como Julios Jaramillos y realmente revelan quiénes son los culpables en el Ecuador, los corruptos. Obviamente, en la transcripción que se da al público de esas declaraciones, se pone seudónimos, el gordo, el flaco, el uno, el dos, el consultor, sí. El consultor 1, consultor 2, como dice el doctor Calero, que es pariente del 1 y del 2 y que tiene un 3.
O sea, así es, y que tienen varias nacionalidades. Bueno, eso está bien para el primer momento, la presentación al público, pero el Estado ecuatoriano tiene el derecho, la facultad de pedir nombres, porque la justicia tiene que castigar a individuos. Así es que con la intervención de la embajada americana que se va a pedir y vigorosa de Petroecuador, sí se van a conocer los nombres. Y le digo un tema, en lo personal reconozco, yo lo conocí al señor Raymond Kohut. yeah. Él vino en los años 80, diría yo, para trabajar en la compañía en Cana. Era un señor de Canadá, un gran funcionario, era un hombre de campo que venía de un campo petrolero en Canadá, un hombre dedicado al trabajo. Yo tenía una muy buena impresión de él. Es más, hace unos meses me llamó y me dijo que había regresado al Ecuador a vivir porque le gustaba el país, se había enamorado del país. Ahora entendemos por qué se enamoró, pues. Claro. Así es, yo también, los miles de razones. Sí, los miles de razones. Pero sí, por favor. Volvió y veo que lo han devuelto a los Estados Unidos como tiene que ser y ha confesado. Y sí hay una lista de Gumbor, porque no solo son esos tres, hay otros también que están relativos. Así es que esta vez debería, ya le digo, el señor ministro Ortiz personalmente va a encabezar esta cruzada anticorrupción y va a ir a la embajada americana a pedir que junto con la fiscalía se ayude a descubrir los culpables y haya nombres. Señor doctor Calero, claro, cuando nos recuerda el doctor Santos y dice la fiscalía, ojalá no se duerman en esto, yo digo, ¿han estado dormidos también en Petroecuador? Porque con los cambios todo, y si no han estado dormidos, han estado actuando y bien despiertos para que esto no llegue ni a la fiscalía ni nada, pese a que las denuncias y las cosas se venían. Al señor Raymond Kohut ya estaba mencionado en el libro de Fernando Villavicencio. Ahí estaba como un nexo. Claro, tiene años de trabajar, al final habrá pensado que no le alcanza la jubilación petrolera y necesita recursos para garantizarse. Pero más allá de esto que puede resultarnos hasta de no creer, como dicen en el barrio, doctor Calero, algo más tenemos que hacer como país. Usted nos ha dicho, hay incluso una colusión internacional, nada menos que de esta empresa que uno podría pensar tan grande, con tantos recursos, no necesita hacer esto, sino competir y darnos garantías a los países para que tengamos mejores condiciones, doctor Calero. ¿Cómo encaminamos? Ya no solo conocer los nombres, recuperar algo de lo que nos han robado, doctor Calero. Sí, mire, Francisco, yo creo que lo que primero deberíamos hacer es mirar un poquito más allá de nuestras narices. Un poquito más allá de nuestras narices. Yo creo que un error garrafal sería quedarnos perdón, en el ámbito exclusivo de buscar a unos 3 o 4 pillastres en Petroecuador. Ese no es el problema de fondo, no es. Mire usted, y parece que Fernando un poquito por sus múltiples actividades no se enteró de las noticias de hoy en la madrugada, en la mañana, que dan cuenta de la actuación de la Fiscalía, algunos allanamientos, algunas detenciones, entre las que está un ciudadano que él nombró hace un momento y que ocupó importantes funciones en el sector energético ecuatoriano y que posiblemente, digo yo, sea el funcionario número 2 al que se refiere el informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, yo creo que el tema tiene que ser analizado en un contexto mucho más amplio. Mire usted, yo creo, y además, pese a la muy buena voluntad que pueda tener nuestro común amigo don René Ortiz, el asunto no va por ahí. Este es un tema de Estado. Este no es un tema ni de Petroecuador ni del Ministerio de Energía, es un tema de Estado. Y tan es problemático el asunto porque
en el juzgamiento que hacen en Estados Unidos a estos ciudadanos por un delito cometido en Estados Unidos y que es la institucionalidad de los Estados Unidos la que habría sido afectada por el lavado de activos. Y lamentablemente en ese delito está coparticipando para ellos, según se entiende en la traducción de su informe, está coparticipando una empresa que depende del gobierno ecuatoriano y que es Petroecuador. Entonces sí me parece a mí que se requiere una ofensiva a nivel de Estado ecuatoriano, no a nivel de un departamento, de una empresa. No. Esta es una ofensiva a nivel de Estado ecuatoriano. ¿Por qué? Porque adicionalmente están inmersas dos instancias de carácter internacional. Ya hemos dicho, esta empresa comercializadora de petróleo grande en el mundo, etcétera, etcétera. Pero adicionalmente, y parte de la gravedad que yo veo del problema, es que están involucradas dos empresas estatales asiáticas, porque la actuación de Gumbor fue hacer una especie de intermediación, inclusive intermediación financiera, entre las empresas asiáticas y el gobierno ecuatoriano, y no Petroecuador exclusivamente, porque no hay que olvidarse que los relacionamientos financieros vinculados a las transacciones comerciales, es decir, a la compra-venta de crudo, las actuaciones financieras, los negocios financieros y los créditos, tanto los créditos reales como los créditos simulados, bajo las denominados anticipos en las preventas, han sido gestionados en más de $5,000 millones por Gumbor. Gumbor participa activamente entonces en una triangulación, esta comercializadora más las empresas chinas que a su vez, además de comprar entre comillas crudo, otorgaban créditos o facilidades financieras al Estado ecuatoriano, más el Estado ecuatoriano, y dentro del Estado ecuatoriano está el Ministerio de Finanzas que comandaba todas estas operaciones. Petroecuador era un mero ejecutor, si bien el funcionario número uno, el que debe haber recibido parte de estos 22 millones, podría ser el gerente de comercio internacional. Digo, podría ser. No estoy asegurando. No es menos cierto. Si bien el pago es por la filtración de información, entiendo que por preparar el escenario para que sean adjudicados los contratos a estas empresas asiáticas, no es menos cierto que las decisiones políticas relacionadas con estos temas estaban fuera de Petroecuador. Y ahí hay entonces una estructura estatal en donde, como dice el doctor Calero con absoluta razón, es otros ministros y otra política que se hacía desde el Estado, quien controlaba los sectores estratégicos, señor doctor Santos, van a tener que explicar, y como nos ha recordado el señor doctor Calero y usted, este es un tema de Estado, ya no es solo el negocito de Petroecuador, ahí está, como nos dice, los créditos, ahí está parte del endeudamiento, lo que nos ha costado, y entonces hay que hacer una estrategia internacional, hay que buscarnos no solo los culpables de Petroecuador, sino de esta estructura que ha asaltado la República, señor doctor Santos. Así es, Francisco, y coincido con el doctor Calero. Y mire, le voy a decir una cosa, no me gusta hablar de temas personales, pero la madre de la corrupción fueron las preventas petroleras a la China. Esa es el origen de la inmensísima corrupción en el sector petrolero de miles de millones de dólares. No solo de perjuicio al Estado, sino de las coimas que recibieron malos funcionarios. Y hace años, por las denuncias de Fernando Villavicencio, se inició el proceso de investigación en la Fiscalía, proceso al cual yo asistí personalmente. Me invitaron, ¿verdad?, porque yo había hecho declaraciones y fui a declarar, y fui con documentos que demostraban cómo las ventas spot, que eran ventas limpias en licitación, daban $2 o $3 más que las ventas estas a las compañías chinas y asiáticas que se investigaban.
Ahí estaban los abogados de Glass, de Capayas, de Bravos, como buitres queriéndome saltar. No, yo no tuve ningún problema porque en defensa de los derechos del país jamás me ha temblado la mano. Pero ahí quedó todo, Francisco y doctor Calero y su audiencia, ahí quedó todo. Esta es la madre de la corrupción, las preventas de Correa a Petrochina y Tailandia. Allá ahí están ministerios de finanzas, ahí está Petroecuador, ahí está el ministerio. Ojalá se investigue, porque en este gobierno hay que reconocerlo, no se ha impulsado ese juicio. Es más, uno de los consejeros del presidente de la República que anduvo ahí como gallinazo del Palacio de Gobierno y cercando, dicen que tenía relaciones, que su hija trabajaba con el señor Cadena Marín. Entonces, ¿cómo se iba a investigar? Hay que hablar la verdad. Ojalá se inaugura desde el 24 de mayo, y no quiero criticar al gobierno actual, presidente de la República, me parece que ha tratado de luchar contra la corrupción, pero en este caso no ha hecho nada, y la Fiscalía tampoco, se ha dormido la Fiscalía. Ojalá desde el 24 de mayo se investigue si es el origen, la fuente primigenia de la corrupción, estas preventas petroleras en las cuales hay muchísimos implicados. Los que han caído son meros recaderos de los que llevaron la plata. Así es que ojalá se investigue en este proceso que muchos años está parado. Y entonces, señor doctor Calero, estos tentáculos y este manejo del poder, como ustedes nos han dicho, las preventas están ahí, el endeudamiento están ahí, es el Estado el afectado. ¿Cómo visualiza usted entonces, señor doctor Calero, que ha dicho usted, el Estado tiene que actuar, tenemos que hacer una estrategia como país? ¿Podrá hacer algo este gobierno que, por más que se le intente o se le reconozca un montón de cosas que han sido buenas, en este sentido parece que se les fue de las manos, no podían controlar? Y algunos estaban muy cerca del presidente para eso, señor doctor Calero. Sí, yo dudo mucho que el gobierno actual pudiera, así tuviese la buena voluntad de hacerlo, que parecería no la tuvo durante todo su ejercicio, de aclarar este tema definitivamente. Yo dudo que pudiera hacer algo y que a la salida, al término de su mandato, pudiera tener la fuerza suficiente en el ámbito internacional como para poder liderar una posición del Estado ecuatoriano. Creo que le corresponde al nuevo gobierno realizar estas acciones. Y no hay que olvidarse que el asunto no es tan sencillo. Mire usted, si bien se destinaron como $22 millones para pagar a 3 funcionarios y a otros, no es menos cierto que a las cuentas de estos 2 consultores, entre comillas, los que gerenciaban o intermediaban en esta trama de corrupción entre la empresa Gumbor y las instancias ecuatorianas, lograron transferencias de alrededor de $70 millones, $70 millones, de los cuales obviamente 22 millones dedicaron para pagar sobornos en el Ecuador a funcionarios de Petroecuador y de otras instancias, porque en eso el informe es claro. Sí. A funcionarios ecuatorianos y otros, incluyendo al funcionario 1, al 2 y al 3. Es decir, que los 3 funcionarios, 2 de ellos de Ecuador, son una parte de un grupito o de un grupazo. Entonces, mire usted, si ellos lograron $70 millones que se transfieran para sobornos, con unas simulaciones de consultorías, etcétera, etcétera, que la matriz debía saber perfectamente, estaba destinando esos recursos. La primera pregunta que a mí me surgió es, bueno, ¿cuál fue realmente el perjuicio que se le ocasionó al Estado ecuatoriano?
asumamos que se hicieron transacciones en los últimos años por alrededor, si usted considera solamente 100 millones de barriles al año que se exportan, 100 millones, yo sé que se exportan más, pero por el número redondo, 100 millones, en 15 años son 1.500 millones de barriles diarios. Si al país le perjudicaron con $1, son 1.500 millones de dólares. Si le perjudicaron con $2 por cada barril, serían 3.000 millones de dólares. Y parece que han sido de 4. Preocupados de ver. Mire, hay teorías. Pero mire, y estamos muy bien preocupaditos de los 22 millones de dólares. Entonces yo digo, esta trama internacional con la que se le perjudicó al Estado ecuatoriano es lo que debería motivar una acción seria del nuevo gobierno. Yo sé que están incluidas, están inmersas según estos informes, según otros informes relacionados, que se ha correlacionado por otros motivos, especialmente por la decisión de algunos bancos europeos de no volver a financiar actividades petroleras de crudo proveniente de la Amazonía ecuatoriana, es decir, en esa posición ambientalista que han adoptado algunas instituciones financieras europeas. Hay un informe de algún organismo vinculado a Amazon Watch y que da cuenta de que más o menos en ese mismo periodo bancos europeos, identifica cuáles bancos europeos financiaron más de 8.000 millones de dólares para transacciones de hidrocarburos a empresas traders comercializadoras en las que obviamente está Gumbor, que está Trafigura, que está Core, que están algunas de las que han sido contratistas del Estado ecuatoriano. Entonces el asunto tiene una connotación mundial de dimensiones que nosotros no la estamos viendo y creo que ahí va a estar implicado obviamente porque estos estudios implican a la banca europea. El estudio reciente enjuiciamiento en Estados Unidos involucra a la banca norteamericana, a agencias, a sucursales de bancos europeos, etcétera, etcétera. Y no sé cuántos de los bancos ecuatorianos de pronto pudieran estar vinculados también en esto. Es decir, hablo del sistema financiero internacional. Entonces yo creo que independientemente de qué sectores pudieran ser afectados, porque por un lado puede estar el sistema financiero, por otro lado puede estar el sistema de los traders, los sistemas, estas estructuras de comercialización, por otro lado están empresas estatales, es decir, esté quien esté involucrado, el sector que esté involucrado, debe haber una decisión patriótica valiente del nuevo presidente de la República para afrontar como una cuestión de Estado y otros problemas asociados. Y claro, ahí es un reto inmenso. Es un reto inmenso que en 15 años ha ido teniendo y estirando sus raíces. Tienen gente, parece que hasta los que pasan los cafés en algunas de las oficinas siguen estando en esa estructura. Y claro, se cuidan. Esto del mensaje de que estaban desapareciendo los archivos, todas esas cosas, hay que cuidar. Y entonces a este gobierno, que le queda ya poco tiempo, pero que debería un poco dar los primeros pasos para que a lo mejor el próximo con mayor ahínco, con mayor fuerza, con ese respaldo político, con esa esperanza con la que votó el pueblo ecuatoriano, den pasos. Doctor Santos, ¿ve que se puede dar usted algunos pasos en estos meses, en este mes y medio, que nos lleven ya no solo a decir, oigan, esto ha pasado, y ha pasado casi como dice el doctor Calero frente a nuestras narices? Algo hay que hacer para que no se vayan, algo hay que hacer frente a todos estos, no sé, otra comisión de la verdad será, doctor Santos. Mire, estoy de acuerdo que el problema de la corrupción petrolera en el Ecuador es mayúsculo, pero yo diría que eso es un problema heredado del gobierno inmensamente corrupto de Correa. Algo se ha hecho, pero debe hacerse más, y el próximo gobierno debe crear lo que, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando hay un problema gravísimo, se nombra a alguien impoluto como SAR contra la corrupción, contra el problema ambiental, si hay un problema racial, de salud, bla, bla, bla.
Aquí se debe llamar a las Naciones Unidas. Ya es demasiado para nosotros. Y reconozco que este gobierno, por la cancillera que heredó de Correa, la señora Espinosa, boicoteó la creación de una comisión como de las Naciones Unidas contra la corrupción, con el pretexto de la soberanía se afecta. Ahí sí el gobierno es moroso en este aspecto de relaciones internacionales. Fíjese, Guatemala cayeron presidentes, vicepresidentes. Debe crearse esta comisión con la ayuda de Naciones Unidas. Se hizo una pantomima, se trajo unos señores allí extranjeros que creo que se los sacó, estaban de turistas de un hotel y se les dijo, vengan al palacio, tómense una foto y tómense un rico desayuno y digan que son de alguna comisión, porque no veo que han hecho nada, ¿no? Porque mire, la corrupción de Correa fue tan monstruosa que el único objetivo de la campaña del señor Arauz fue defender esa corrupción. Se quitaron la careta el día que perdieron. ¿Qué dijo el señor Arauz en su discurso de generosamente reconocer la pérdida? ¿Qué consejo le dio al presidente? En un país que tiene tantos problemas, usted hubiera querido escuchar un consejo de gobiernen para los humildes, la pandemia, traigan vacunas, mejoren la educación, alguna cosa. ¿Sabe qué dijo este? Cesen la persecución política, porque para los sinvergüenzas correístas el llamarles a juicio y meterles a la cárcel es persecución política. ¿Y qué dijo? El capo di tutti capi de la mafia, Rafael Correa, en un tuit, que manda al presidente de la República, Moreno, o al señor Lazo, no me acuerdo, felicitando por su victoria. Paren el lawfare. La palabra lawfare, que es L-A-W-F-A-R, es una palabra inglesa. Fair quiere decir hacer, ¿verdad? Hay un famoso sustantivo, el warfare, que es hacer la guerra. Cuando al dictador Somoza de Nicaragua se fue a refugiar en los Estados Unidos, le cayeron los juicios. Y el abogado de Somoza, para defenderle ahí, encontrar algo, porque los abogados somos imaginativos, se inventó esta palabra, lawfare, guerra a través de la ley, para atacar a los criminales, pero el abogado de Somoza trató de decir, Somoza es un angelito, le están haciendo un lawfare contra él. Y Correa se tomó esta palabra, él dice, soy víctima de lawfare. Sinvergüenza. Entonces ya se sacaron la máscara, lo único que querían era la defensa de los pillos, que ahí termine la investigación cuando debe comenzar en serio. Así es que yo auguro que el nuevo gobierno que haga ganado el señor Lazo y que ponga hincapié en la lucha contra la corrupción que ha desbordado al sistema ecuatoriano y que pida ayuda a las Naciones Unidas. Lo que dice el señor ministro de Gobierno, el señor Martínez, y el candidato, el presidente electo Guillermo Lazo, es lo siguiente sobre esto de la independencia y lo que se debe hacer contra la corrupción. Y la posición del presidente Moreno y la posición del gobierno nacional siempre ha sido muy clara, de respetar la independencia de las funciones del Estado y que obviamente continúen las investigaciones que se están realizando. Si hay información que debe de proveer el Ejecutivo, la hará como siempre se lo ha hecho, y obviamente en este momento es muy prematuro dar información porque será la misma Fiscalía quien dé más detalles acerca de lo ocurrido y de los detalles de este caso. La Contraloría es otra función del Estado en lo que corresponde a la Secretaría
de la presidencia, el secretario de la presidencia funciona o ejecuta como representante del presidente ante el directorio de Petroecuador. Podríamos entender de que por ahí puede existir algún tipo de vinculación, porque de las otras funciones son básicamente administrativas dentro del ejercicio del manejo del gabinete y cosas por el estilo. Entonces, obviamente hay una gran preocupación, estamos a la expectativa de lo que pueda informar la fiscal general. Es una investigación, entendemos, de 1 año y medio en la cual pues tendrá todos los elementos para poder empezar con un proceso de este tipo, y obviamente nosotros tenemos que ser muy respetuosos de las independencias de los poderes del Estado, y creo que nuevamente lo hemos manifestado a lo largo del ejercicio del gobierno. La preocupación existe y obviamente estamos para poder dar la colaboración en lo que se nos sea requerido. Vamos a luchar contra la corrupción. Vamos a poner un buen ejemplo desde el gobierno. Vamos a trabajar para que el dinero mal habido se devuelva a las arcas fiscales. Me mantengo en la propuesta de conformar, con la ayuda de la ONU, una comisión internacional de lucha contra la corrupción. Pero esa comisión será independiente. No es que será una dependencia del Carondelet, donde ellos harán lo que le diga el presidente, en lo absoluto. En lo absoluto. Apoyarán a la justicia, apoyarán a la fiscalía. Señor doctor Calero, bueno, ahí están esas propuestas. Alguna gente, y eso pasó, y eso, digamos, y eso no pasó en la Asamblea, para que esta comisión pueda actuar con esa libertad que ustedes han dicho debería actuar, necesitan una ley y esa ley debería ser presentada a la Asamblea. ¿O usted cree que no necesitarían, ustedes creen que no necesitarían una ley, se puede crearla nomás y trabajarla? Lo que usted ha dicho parece que comienza a tener conciencia el país de que no, y como dice el doctor Santos también, no nos alcanzan las fuerzas y lo que tenemos para esta pelea, señor doctor Calero. Creo que vamos a pasarnos discutiendo un buen tiempo sobre la conformación de la Comisión Internacional, las atribuciones que tendría, si se requiere o no se requiere reforma legal, etcétera, y mientras tanto siguen llevándose el queso a diestra y siniestra. A mí, les soy honesto, en lo personal me fastidia el hecho de que para cada paso tengamos que estar buscando ayuda internacional. No creernos lo suficientemente competentes, lo suficientemente enérgicos como para poder armar estructuras y confrontar a la corrupción. Me parece a mí, le digo, desolador. No me gusta a mí, francamente, esa posición, ¿sí? Yo creo que el Ecuador tiene ciudadanos prestantes que podrían encabezar, que podrían comandar comisiones para que nutran a la institucionalidad. Porque de pronto, si para cualquier cosa, para cualquier escándalo, para cualquier problema de estos, vamos a estar acudiendo a comisiones internacionales, no terminamos nunca. Yo creo que los esfuerzos que deban hacerse con vías a fortalecer la institucionalidad, con vías a fortalecer, por ejemplo, a la fiscalía, a darle los recursos para que tecnifique, para que tenga el personal suficiente, etcétera, etcétera. Ese es un camino adecuado. Y que si la sociedad civil, en sus distintas manifestaciones, por ejemplo, las universidades, por ejemplo, las agremiaciones de profesionales, por ejemplo, las agremiaciones de trabajadores, por ejemplo, las agremiaciones de empresarios, pudieran contribuir efectivamente al margen de la politiquería, podrían contribuir con denuncias, podrían contribuir con esquemas anticorrupción, sería fantástico. El presidente de la República tiene la potestad constitucional para crear instancias administrativas que pudieran canalizar estos esfuerzos de la sociedad civil. Y si va a hacer una consulta popular, que he escuchado el día de ayer, ha ofrecido hacer la consulta, no sé si será la del señor Nebot o cuál de las consultas que están pendientes. No, la del señor Nebot ya está
está eliminada por la Corte Constitucional. Lo que parece es esta que estaba Pero prevista. nadie ha dicho que no se le pueda retomar. Ah, bueno. No se crea, y no usted, se crea. Y usted que tiene esa perspicacia, capaz que den el clavo. Ya. Entonces, usted capaz diría... que acierta. No. Bueno, a ver, mire, yo digo, o sea, hay que aprovechar estas oportunidades internamente. Yo creo que el país tiene que fortalecer su institucionalidad y no estar esperando siempre las ayudas de afuera. Respeto mucho la posición de Fernando y de otros que dicen, no, tiene que venir una comisión internacional. Bueno, y entonces yo diría que se quede permanentemente, porque sería una comisión permanente, porque mire, esto de la comercialización del petróleo apenas es una puntita, es un punto, porque el tema petrolero no se agota en la comercialización. El tema petrolera comienza, por ejemplo, con la contratación para la exploración y la explotación de crudo, con los contratos celebrados con las compañías, con los contratos de servicios específicos, con las tarifas que se pagan a las compañías, con las tarifas que se pagan y por los costos de los bienes y servicios que recibe el Estado ecuatoriano de las compañías. Es un espectro demasiado grande. Entonces debería integrarse una comisión que venga a trabajar a tiempo completo y de manera permanente en el Ecuador. Señor doctor Santos, es desolador lo que estamos viendo. Casi nos genera impotencia, pero como dice el doctor Calero, si somos capaces, hay gente que puede enfrentar esto, sí. Pero y a ratos digo yo, si es la justicia norteamericana la que nos refriega en la cara lo que no hemos sido capaces de hacer. Parece entonces que sí, que necesitamos siempre, que a veces incluso le damos más expectativa, más respaldo a lo de afuera, a lo que no conocemos bien, teniendo gente como ustedes, que se han pasado peleando estos 14 años diciendo lo que había que investigar, que han respaldado investigaciones como la de Fernando Villavicencio, de Henry Yanes, de Cristian Zorita, en general de los medios de comunicación también. Entonces esto es cuestión de dar un paso, entonces, como dice el señor doctor Calero, doctor Santos. Mire, hay dos tipos de crimen, diría, el crimen nacional y el crimen internacional. El crimen nacional, pongo un ejemplo, el caso Arroz Verde, donde Correa, Glass y todos estos contratistas sinvergüenzas del Estado, se les juzgó localmente, se les condenó localmente, ya las sentencias están ejecutoriadas. Esos son casos sencillos, pero para casos internacionales, en los cuales hay tailandeses, hay chinos, hay suizos, ya se necesita la ayuda internacional, que la Fiscalía no tiene peritos en el lenguaje que habla el señor Vargas, que es un lenguaje que se habla a 100 kilómetros de Quito, menos va a tener peritos en idioma tailandés, en idioma chino, porque en China hay 50 idiomas. Para eso se necesita la Comisión Internacional. Mire, en Alemania, luego de la Segunda Guerra Mundial, que se hizo un juicio contra los crímenes contra la humanidad, contra estos nazis miserables. Por supuesto, la defensa de los abogados alemanes fue, por favor, que sean los jueces alemanes, que son suficientemente capaces para juzgar a estos malhechores. No, les dijo el mundo, ya rebasó de la capacidad de ustedes, es un tribunal internacional, porque un crimen internacional es el que se ha cometido. Así es que para casos pequeños, perfecto, pero para que sea la justicia local, pero para esta maraña internacional, que sea la justicia internacional. Y le voy a decir al doctor Calero una cosa, yo también hemos cooperado con el periodismo de investigación, hemos contribuido el doctor Calero y yo y muchos de sus invitados para que se impere la justicia, la corrección, la honestidad en el país, pero yo no he visto mayores problemas en la contratación petrolera de bloques, porque esto se hace por la licitación. Como alguien decía, la luz del sol es el mejor desinfectante. Todo lo que se hace por licitación queda bien. En los años 80 yo fui parte de un gobierno, el de ingeniero Félix Cordero, se firmaron 14, 13 contratos, ninguno fue cuestionado. Quizás decían que se podía cobrar más esta regalía, este impuesto, bla, bla, bla. Siempre habrá alguna cosa. Así es, el doctor Borja, el gobierno de
del arquitecto Sixto Durán Ballén, firmaron contratos, no hubo problemas. Claro, vino la monstruosidad de corrupción de Correa, en donde uno queda sospechoso de todo, ¿no? Pero yo creo que estableciendo controles, una licitación efectiva, con intervención de Contraloría, Procuraduría y de la ciudadanía. La democracia es así, es la fuente de toda honestidad, porque cuando se discuten los problemas libremente, ahí se descubren los problemas. Yo les quiero agradecer. Es que en un régimen de libertad, un régimen de libertad y de democracia, y que siga Radio Democracia en su cruzada, va a ser una gran dosis de precaución. Así es que yo no diría, sería veamos, están ahí las propuestas, ¿no? Están ahí las propuestas. Yo creo que tanto el doctor Calero como el doctor Santos nos hacen una reflexión. Sí, a rato se siente que estamos, que nos falta alguien más que nos ayude en el tutelaje. A lo mejor sacamos fuerzas y enfrentamos en conjunto y no esperamos el tutelaje, sino es la decisión, así como el domingo, una decisión del pueblo ecuatoriano, de sus gobernantes, de sus líderes de opinión como ustedes, que nos permite entonces dar esta lucha. Señor doctor Calero, señor doctor Santos, muchas gracias por acompañarnos. Hay que hacer un seguimiento y estaremos entonces en contacto para ese seguimiento y a veces para esa idea de fortaleza de país que nos hace falta. Gracias, doctor Calero, gracias, doctor Santos. Un gusto saludarles. Un gusto. Enseguida volvemos. Estarán con nosotros el señor doctor Dalton Bacigalupo y la asambleísta María José Plaza. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de